Bienvenida querida comunidad a estos encuentros sobre San José en los que queremos meditar la figura bíblica del santo patrono de la Iglesia Universal. Estos encuentros van a ser muy sencillos, vamos a proponer algunos textos bíblicos, una pequeña explicación y algunas pautas para poder meditar con la Sagrada Escritura e ir pudiendo conocer mejor al Padre adoptivo de Jesús y al esposo de María. En este primer encuentro vamos a empezar con el primero de los textos que nos habla de José, aunque aparentemente muy de pasada, y por eso, si quieren, vamos a empezar pausando el video para buscar el texto en la Sagrada Escritura, en concreto el Evangelio de San Mateo, el capítulo 1, los versículos del 1 al 17. Bueno, si ya tenemos el texto, lo leo, pero también lo pueden leer y releer en sus casas. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zara, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, Esrom padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David, David padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asaf, Asaf padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatam, Joatam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amós, Amós padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliacim, Eliacim padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Como digo, podemos pausar un momento el video para releer este texto que, aunque nos parezca tal vez un poco lejano, vamos a ver que tiene mucho para decir. Bueno, ¿qué podemos decir de este texto que acabamos de leer? Uno podría decir, ¿qué podemos decir de la genealogía de Jesús? Primero, lo que podemos señalar es que para el Antiguo Testamento los hijos eran una bendición. Es decir, esto de nombrar a los padres y de quién es padre, y este es padre de este y este es padre de aquel, significaba decir fueron bendecidos. Fueron bendecidos porque los hijos eran una bendición. Después, debajo del video, ustedes van a tener un resumen muy apretado de lo que estoy diciendo con algunas citas, y ahora inmediatamente también vamos a ponerlo en pantalla. Pero esto de que los hijos fueran una bendición
no solamente era porque hoy diríamos el Hijo realiza al Padre, sino que continúa su vida, continúa su nombre. Cuando un hombre o un matrimonio no tiene hijos, simplemente desaparecen de la historia. Los hijos son la memoria de la persona. Y esto, decir tal fue padre de tal, fue padre de tal, fue padre de tal, significa decir hay una bendición que se está transmitiendo. Pero en segundo lugar, en esta genealogía aparecen un montón de personajes que tal vez nosotros no conocemos. Podríamos ir al Antiguo Testamento y ver algunas de las historias, pero en esas historias vemos también una segunda realidad además de la bendición. Vemos que este preocuparse por los hijos, preocuparse por la familia, en el corazón de Israel se extendía también a los huérfanos, a las viudas, a los que no tenían familia, porque la bendición debía extenderse. Por ejemplo, en un momento dado, en la genealogía habla de Ruth, habla de una moabita, de una mujer, con la cual Booz va a tener al abuelo del rey David. Si uno va al libro de Ruth, ¿qué es lo que descubre? Que ella había quedado viuda, que ella no tenía quien la protegiera, que Booz primero se convierte en su protector y después se va a convertir en su marido. Pero esto era una cuestión común en Israel, el preocuparse de las viudas, de los huérfanos, porque ellos también eran hijos de Israel. Entonces, la genealogía de Jesús nos habla de una bendición que se extiende, pero también en alguna de sus historias nos habla de un pueblo que está preocupado por que todos alcancen esa bendición. Y ahora particularmente uno diría, bueno, ¿y José? Cuando llega el final de la genealogía dice, Jacob engendró a José, o Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Fíjense que se viene hablando de este es padre de este padre de este padre de este, pero José no es padre de Jesús, o no se lo llama así, sino que se lo llama el esposo de María, de la cual nació Jesús. ¿Por qué? Porque como sabemos, Jesús nace por obra del Espíritu Santo, es hijo natural, es hijo engendrado, es hijo desde la eternidad solo de Dios. Tiene como padre solo a Dios Padre. José lo que va a hacer es asumirlo como hijo legal, como hijo adoptivo, como hijo para los hombres, pero José va a ser, podríamos así decir, en la tierra la imagen de Dios Padre para Jesús, va a ser el representante de Dios Padre para Jesús. José va a recibir la mayor de todas las bendiciones, que es el mismo Hijo de Dios. Si nosotros decíamos recién, un hijo es una bendición para Israel, José va a recibir la bendición por excelencia, que es el mismo Hijo de Dios. Pero si aparte decíamos, Israel se va a preocupar por los huérfanos, por las viudas, por aquellos que no tienen familia, Jesús viene al mundo sin padre y José va a realizar el mayor de los actos, que es asumirlo como hijo propio, para que esa bendición llegue a todos. Por eso cuando el Evangelio dice José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, está diciendo de todo esto que nos habla de la genealogía, de la bendición que se extiende, de esa actitud de querer que la bendición llegue a todos. José es el modelo más acabado. Ahora nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿cómo rezamos con este Evangelio? Porque hemos escuchado esto, parece muy lindo, pero sigue siendo una lista de gente que no conocemos. Ustedes van a encontrar en sus Biblias al costado, generalmente, o si no abajo, que aparecen explicaciones u otras citas.
En el caso de la genealogía, van a encontrar que hay citas del Antiguo Testamento o explicaciones sobre estos personajes que van apareciendo, y no la tienen que leer todas. Basta que elijan un solo personaje o uno solo de estos personajes. Ahora que terminemos, incluso acá también vamos a poner un cartel o una lámina con algunos nombres que aparecen en la genealogía y algunas de estas citas. ¿Cuál es la idea? Que vayamos a una de esas citas y la leamos. Esto que, por ejemplo, Abraham. ¿Quién era Abraham? Alguno de los episodios de Abraham, Jacob, Isaac, Salomón, David, Zorobabel, alguno de los episodios de estos personajes, leerlos simplemente y después preguntarnos, Jesús, ¿qué es lo que está asumiendo al nacer en un linaje con esta historia? Abraham esperaba el cumplimiento de una promesa. Esa promesa la cumple Jesús. David tiene que pedir perdón tal vez por algún pecado. Jesús viene a perdonar los pecados de su pueblo, de su historia, de su familia, nuestros pecados. Es decir, cada una de estas vidas es asumida por Jesús cuando nace y es asumida porque José dice que sí a convertirse en su padre adoptivo, en su padre en la tierra. Por eso no hay respuestas prehechas ni respuestas buenas o malas, simplemente la idea es esta. Tomamos una de estas citas, la que queramos, buscamos alguno de estos personajes y después, sabiendo lo que sepamos del Nuevo Testamento, de la palabra de Jesús, de la vida de José o de la Sagrada Familia, nos preguntamos, bueno, ¿qué significa que Dios, qué significa que Jesús haya asumido esta vida en su historia? Y para culminar, yo quisiera invitarlos a rezar acá delante de la imagen de San José, de nuestra comunidad, la oración compuesta por San Luis María de Montfort a José, que es una copia, podríamos decir, o mejor dicho, se inspira en el Ave María. Así que vamos a rezarla al final de cada uno de estos encuentros para también con su simpleza poder ir profundizando nuestra relación con el Padre adoptivo de Jesús. Alégrate, José, hombre justo, la sabiduría está contigo. Bendito es Jesús, fruto de María, tu fiel esposa. San José, digno Padre nutricio de Jesucristo, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San José, ruega por nosotros.